Buenas tardes, hermanos. Seamos nuevamente bienvenidos a esta serie. Y inicialmente en esta tarde vamos a estar hablando acerca sobre la soberanía de Dios y la predestinación. Inicialmente cuando nosotros hablamos de predestinación, lo que se nos viene a nosotros a la mente es el hecho de un rey gobernando. Es quizás lo que primero salta a nuestra cabeza. El hecho de una persona que gobierna sobre otras y ejerce sobre ese pueblo el que gobierna una serie de leyes para mantener el orden y al mismo tiempo es capaz de ejecutar sanciones y castigos a aquellos que incumplen esa ley. O en un caso quizás más específico en el de nosotros, cuando alguien entra a nuestra casa y de repente abre nuestra nevera, se come nuestra comida, se acuesta en nuestra cama, nosotros estamos en la soberanía, utilizo aquí el término entre comillas, para sacarlo ya que está incumpliendo la normativa que se vive en nuestros hogares. O de la misma forma cuando nosotros éramos más pequeños, esa famosa frase de mientras usted viva debajo de este techo y estas cuatro paredes, se hace lo que yo diga. Eso es un hecho también sobre cómo nuestros padres ejercen soberanía sobre nosotros como hijos. Estos ejemplos nos muestran un poco sobre cómo es la soberanía que ejerce Dios sobre toda su creación, ya que precisamente Él, haberla creada, domina sobre ella, la controla, la ordena y rige sobre ella a su voluntad y como Él quiere. Dios tiene autoridad sobre nosotros y por lo tanto Él ejerce su dominio según su voluntad. Si nosotros somos soberanos en nuestros hogares o como un rey es soberano sobre un pueblo al que gobierna, ¿cuánto más será Dios soberano sobre toda la creación en la cual Él estuvo presente, la tomó, habló y creando de la nada generó vida y demás? Dios está en toda su autoridad y en toda su potestad de controlar como quiere a su creación. Ahora, la soberanía de Dios se extiende desde el principio de los tiempos y esta soberanía Dios la ha ejecutado siempre y es evidente a través de los decretos. Los decretos nos muestran de cómo Dios preordenó todas las cosas, las dijo en su plan eterno, en un consenso en sí mismo con Padre, Hijo y Espíritu, decidió realizar todas las cosas, crearlas, preordenarlas y así entonces, según el decreto que él dijo, las cosas sucederían. La soberanía de Dios consiste en que toda la realidad en la que nosotros vivimos hoy en día no es más que el resultado de los decretos dichos por Dios en un tiempo específico, en un momento específico, en una época específica. Lo que Dios dijo en un principio desde antes de la fundación del mundo y lo que vivimos nosotros en nuestro día a día no es más que el reflejo de eso que Dios nos ha dicho. Entonces, nuestra vida no es más que el reflejo de un decreto divino dicho desde antes de la fundación del mundo, llevado a cabo en nosotros como la creación. Ahora, esto quiere decir que Dios está en control de todo, literalmente de todo, sea bueno o sea malo. Es decir, que nuestro ascenso en el trabajo o el nacimiento de nuestro primer hijo o la compra de nuestra casa estuvo controlada por el Señor, así como lo estuvo también las lluvias de todo este año o los terremotos que ocurrieron o la muerte de un familiar cercano a nosotros. Dios está en control de todo. Dios es soberano y decretó todo lo que iba a suceder en el mundo. Esto tiende a ser un poco controversial, ya que empezamos a sentir que Dios es la causa del mal, pero realmente nosotros no podemos afirmar eso. Dios no es la causa de la maldad, ni Dios es el autor del pecado, ni Dios se goza en el sufrimiento de sus criaturas. Lo que nosotros debemos tener en mente es que en todo momento, lo que debemos tener nosotros presente en todo momento es que Dios hizo todas las cosas con un plan específico. Y ese plan se cumple en el hecho de su propia autocentricidad. Cuando decimos que Dios es autocéntrico, nos referimos a que todas las cosas las hace para sí mismo, para su propia gloria. Por lo tanto, en su soberanía, cuando Dios decreta las cosas buenas o las cosas malas que suceden en la creación,
es con el fin de todo llegar a darle gloria a su propio nombre. Y no hay cosa más hermosa que saber que todo lo que hace Dios es para sí mismo y que nosotros estamos en ese plan para darle gloria también en lo que Él ha decretado sobre nuestras vidas. Dios hizo entonces todo para sí mismo y Dios creó a toda la humanidad y a toda la creación para que le diese gloria a Él. Ahora, la comprensión de la soberanía de Dios va a ir de la mano también de la comprensión de otros términos, que le dan quizás más sustento o una forma más lógica de entenderlo. Por ejemplo, el primero de esos puntos es acerca sobre la omnisciencia y la omnipotencia. Estos dos atributos lo que hacen es reafirmarnos sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano ya que Él controla todas las cosas, pero al mismo tiempo porque Él es omnipotente y omnipresente. La omnipotencia, Dios es todopoderoso; la omnisciencia, Dios todo lo conoce. Imaginemos por algún momento que algún acontecimiento que Dios no planeó de repente ocurre. ¿Cuál sería la razón por qué ese acontecimiento ocurre? Sería por una de dos razones. Ya sea que, uno, Dios no sabía que ese acontecimiento iba a suceder, por lo tanto Dios no sería omnisciente. O en el segundo caso, si ese acontecimiento ocurre, era porque Dios no tenía el poder suficiente para que ese acontecimiento ocurriera, lo cual entonces Dios no sería omnipotente. De esta manera, si nosotros creemos que Dios es omnisciente y omnipotente, afirmamos también que Dios es soberano. Porque gracias a su poder, a que todo lo puede, y gracias a su sabiduría, que Él todo lo conoce, entonces toda la realidad del mundo ocurre bajo su orden. Nada en este mundo ocurre sin que nuestro Dios lo sepa. Otro aspecto que está en concordancia con la soberanía de Dios es el hecho en que nuestro Dios es un Dios eh, inmutable. El hecho que de nuestro Dios es inmutable. Cuando decimos que Dios es inmutable, nos referimos a que Él es un Dios que no cambia. Es un Dios que lo que dice lo cumple. Es un Dios que prometió, hizo promesas en el Antiguo Testamento y las llevará a cabo en su tiempo o hasta el final de los tiempos. Así como nos dice la escritura en Números 23:19, que nos dice muy claramente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, lo que Dios planeó hacer sobre su creación, lo llevará a cabo sin espacio de arrepentimientos ni dudas. ¿Vamos claro hasta ahí? Muy bien. Aquí entonces, para comprender un poco el hecho de esta voluntad inmutable, también nosotros debemos comprender que hay algo que se llama una voluntad de propósitos y una voluntad de mandamientos. La voluntad de propósitos es la cual que nos dice que Dios decreta que Él va a cumplir algún propósito y por ende no permite que nada ni nadie invalide o niegue o evite que eso suceda. La voluntad de propósitos es cuando Dios declara que va a hacer algo y no hay nada, literalmente nada, en este mundo que evite que eso suceda. Por las declaraciones que afirmamos anteriormente. Dios, nada puede estar en contra del poder de nuestro Dios y por ende lo que Él dice lo cumplirá. Esa es su voluntad de propósito. Por otro lado, Dios también posee una voluntad de mandamientos. La voluntad de mandamientos es esta a la que se refiere en que Dios nos dio también a nosotros unos decretos o unos edictos morales, tales como los 10 mandamientos o como el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento o la Gran Comisión. Son eventos que fueron dados al hombre y que Dios en su voluntad quiere que el hombre los cumpla, pero Dios les da la oportunidad de que estos no sean realizados por el hombre. Es decir, a diferencia de la voluntad de propósito, estos pueden ser quebrantados. Que al ser quebrantados, al ser estos quebrantados, es cuando el hombre viene a pecar. Cuando el hombre entonces no cumple con las órdenes de Dios, cuando el hombre evita y decide no seguir lo que la escritura quiere para su vida en su día a día, el hombre
peca. Al mismo tiempo, la voluntad de mandamientos es esta en la que también puede ser abrogada o la que ya deja de ser vigente, como por ejemplo el sacrificio de animales. En el Antiguo Testamento era necesario que el pueblo ofreciese un sacrificio constantemente delante del Señor en el arca, para el derramamiento de la sangre. Era necesario para que el pueblo tuviese sus pecados perdonados delante del Señor. Pero una vez Cristo viene, se hace el sacrificio perfecto una vez y para siempre, y ese mandamiento de sacrificio de animales enseguida se termina, y el sacrificio, como fue perfecto, ya no es necesario que nosotros estemos constantemente realizando nuevamente sacrificios para pedir el perdón de nuestros pecados. De esa manera, el sacrificio de animales hacía parte de la voluntad de mandamientos. Ahora, esto quiere decir que si la voluntad de mandamientos no existiese, el hombre no se le fuese permitido pecar. Si esta voluntad de mandamientos no estuviese presente en la persona de Dios, el hombre lo único que puede hacer es seguir los decretos de Dios y por ende no pecaría. Pero al existir se le da la posibilidad al hombre de pecar, y ahí es cuando precisamente Adán y Eva caerían al inicio de los tiempos en el Edén. Por otro lado, la voluntad de propósitos es irresistible e inmutable. Nadie puede impedir que Dios cumpla con sus designios ni persuadirlos para cambiarlos. Ni hombres, ni animales, ni naturaleza, ni ángeles, ni demonios son capaces de impedir que Dios cumpla cuando Él lo hace con una voluntad de propósitos. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Sí? Sé que tenemos bastantes preguntas, pero vamos mejor a aprovechar esas preguntitas para el final. ¿Listo? Sé que tenemos dudas, pero anotémoslas por favor para que queden resueltas al final. Les pido y les hago ese gran favor. Continuamos. Eh, el siguiente punto es el hecho sobre la realidad. No me cambia. Ok. La realidad es el propósito. Perdón, la realidad es el producto de los decretos divinos, lo que habíamos mencionado al principio. El tercer fundamento de la soberanía es aquel que responde a la pregunta ¿de dónde proviene la realidad? ¿De dónde proviene lo que nosotros conocemos como nuestra realidad? Según la Biblia, toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la fundación del mundo. Lo que nosotros vivimos fue decretado por la persona de Dios. A menudo nosotros en los evangelios, cuando los leemos, vemos frases al estilo de esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esta frase no solamente nos dice que el profeta habló del evento que sucedería, sino que el evento aconteció para cumplir los decretos dichos por Dios en la escritura. Por lo tanto, lo que normalmente nosotros realizamos está cumpliéndose ya que Dios lo decretó. Ejemplos que encontramos en la escritura: normalmente las personas involucradas en cumplir la voluntad de Dios ni siquiera saben que están cumpliendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén, Él viene sobre un burro, ¿cierto? Sobre un asno. La persona que era dueña de ese animal realmente no sabía que Él era el dueño del animal que iba a cargar a Jesús. Él solamente tenía su animal, su asnito, su burrito, y de repente llegan los discípulos y dicen necesitamos, y Él concede para darlo. Esta persona no sabía que Él estaba involucrado dentro de la voluntad de Dios, pero así el Señor utiliza al hombre para llevarla a cabo. Nosotros muchas veces somos inconscientes de estos planes de Dios y aún así, por causa de su decreto divino, serán llevados a cabo. En esto se ve entonces el principio básico de la soberanía de Dios, que la realidad es el producto de la voluntad de Dios. Una profecía es simplemente una declaración de la voluntad de Dios. Por lo tanto, ciertas profecías causan los eventos que nosotros llevamos a cabo en nuestro día a día. Si nosotros analizamos toda la escritura y vemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que ella siempre nos está hablando de una promesa, de algo que vendría.
se nos habla de un Mesías, se nos habla de un nuevo Adán, se nos habla de uno que liberaría al pueblo de sus pecados, se nos habla de uno que resucitaría al tercer día. Todas son promesas y decretos que se han dicho en el Antiguo Testamento que vienen a ser cumplidos en la persona de Cristo para dar paso al Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es simplemente una promesa de Jesús y el Antiguo Testamento es la consecuencia del cumplimiento de esas promesas. Por lo tanto, Dios permitió que todos estos acontecimientos sucedieran y se hicieron realidad en Cristo. Así nuestra realidad también ha sido decretada y se sigue llevando a cabo constantemente en nosotros. Ahora, aquí empiezan a surgir bastantes dudas. Hermano Jaime, entonces yo soy simplemente una marioneta controlada por la persona de Dios. Yo soy simplemente uno que tiene hilos atados y el Señor hace y deshace conmigo como quiere. En cierta manera sí, pero en cierta manera no. El Señor decretó todas las cosas que iban a suceder en nuestra vida y ellas se llevarán a cabo según Él lo ha decretado. Pero el Señor dio al hombre la capacidad y la responsabilidad de ejecutar aquellos actos. De esta forma, lo que dijimos al inicio, Dios no es responsable de nuestro pecado. Dios es consciente que nosotros íbamos a pecar en algún momento y por eso decidió ejecutar un plan de redención y salvación al hombre. Pero Dios no es la causa de que el hombre peque, porque eso lo convertiría a él en el autor del mal, lo convertiría a él en la causa primera del mal que entra en la tierra. ¿Qué es lo que hace? Si usted lo piensa de otra manera, una vez Adán y Eva pecan, el mal entra en el mundo. Desde ese momento en adelante, todos los seres humanos merecíamos ¿qué? Muerte eterna. Por causa del pecado, todos estábamos siendo condenados. Pero el Señor decidió ofrecer salvación y de ahí sacó un grupo para ser salvos. Dios no decretó la condenación de esas personas, sino que al salvar a algunos, este grupo de personas empezaría entonces por causa del pecado que escogieron, llegarían entonces a la condenación. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Otros eventos que vemos en la escritura, por ejemplo, el hecho de los soldados romanos cuando empezaron a repartirse las ropas de Cristo y empezaron a echar suerte sobre ella. Eso también fue decretado en el Antiguo Testamento y se vino a cumplir nuevamente en la persona de Cristo. Y vamos a empezar a darnos cuenta que Dios está en control de todo, de las personas, de la naturaleza e inclusive del azar, sobre los eventos que parecen aleatorios. Primera de Reyes me habla de una persona que al azar lanzó una flecha e hirió por casualidad al rey de Israel, lo cual hizo que Israel se retrocediera en medio de esa guerra. Todos los acontecimientos que parecen simples fueron decretados por Dios. Literalmente nada se escapa de la persona de Cristo. Ahora, con todo esto surgiría la pregunta: ¿conoce Dios el futuro con certeza? ¿Cómo Dios sabe lo que va a suceder? Y aquí es donde entra entonces otra discusión teológica. Unos que están del lado de la predestinación y otros que están del lado de la presciencia. Unos dicen que Dios tiene una facultad mental que le permite ver el futuro e investigar cuáles son los acontecimientos que van a suceder. Es como si Dios tuviese un telescopio que viaja a través del tiempo y mira a través de él, y por eso es que sabe los acontecimientos que sucederán. La presciencia es la que me dice eso. Dios ve el futuro y por haberlo visto lo decreta. Por otro lado, nosotros tenemos eh, el hecho de la predestinación o la preordenación. Esta lo que me afirma es que Dios ordenó el futuro, Dios predestinó todas las cosas, Dios comandó a toda la realidad que sucediese y porque Él la ordenó, Él la conoce. Ahora, estos términos tienden a jugar un poco con la terminología en específica, en el sentido que a veces nos confunden en realmente qué es lo que hace el Señor. En el sentido que ellos no se niegan el uno al otro. La predestinación no niega la presciencia, ya que la presciencia se menciona en la Escritura. Pero el hecho de nosotros decir que Dios ejecuta o posee solamente presciencia,
es cuando empezamos a entrar en el error. Decir de que Dios decretó las cosas porque Él las vio, es decir, que Dios al momento de crear era totalmente improvisando lo que estaba haciendo. Porque Dios entonces, ¿cómo serán los humanos? Miró al futuro, vio a los humanos y dijo, bueno, los crearé a mi imagen y semejanza. ¿Cómo va a ser, cómo van a ser los cielos y la tierra? Miró al futuro, vio los cielos y la tierra y ordenó a los cielos y la tierra. Parece que Dios no tuviese ese carácter creativo que lo caracteriza al haber hecho a los hombres. Pero si miramos por el otro lado, que Dios realmente predestinó todo y lo hizo todo para su propia gloria y con una intención específica, las cosas tienden a ser un poco diferentes. Y tiende a ser más hermoso el hecho cuando decimos Dios nos creó a su imagen y semejanza, porque a Él le plació, porque Él lo quiso ser así, no porque Él lo vio y así lo quiso hacer. No es como ese amiguito que tuvimos en el colegio que se copiaba de nuestra tarea y se la mostraba primero al profesor diciendo que la había hecho él. Da esa sensación, ¿cierto? De que Dios se copió de algo que ya existía y luego tomó el crédito de él haber hecho eso. Cuando en realidad lo que afirmamos es que Dios predestinó tanto las fechas como las horas exactas de los acontecimientos que iban a suceder. Dios sabía el día de nuestro nacimiento, así como Dios sabía también la caída del muro de Berlín, o así como predestinó a quienes iban a ser salvos. Dios predestinó todas las cosas. Aquí es entonces cuando la predestinación empieza a sonar un poco incómoda. ¿Cómo así que el Señor predestinó a unos para salvación? Dios predestinó a un grupo de personas para ser salvas. De pronto no nos gusta escuchar esto, pero la realidad es que hubo un grupo de personas predestinadas para merecer el cielo. Que estas personas fueron llamadas desde antes de la creación del mundo y decidió escogerlas para ser salvas. Quizás nos parezca inconcebible nosotros pensar que un Dios que está tan lleno de amor y de misericordia sea capaz de realizar un hecho como este. Pero cuando nosotros entendemos, como lo mencioné anteriormente, que toda la humanidad merecía era la muerte, que toda la humanidad merecía perecer en el infierno, y vemos que Dios decidió sacar de entre toda esa humanidad condenada un grupo para ser salvo, es cuando realmente nos damos cuenta que ahí hubo misericordia, que ahí hubo gracia. Si todos íbamos a morir de todas maneras, a Dios le daba igual que el hombre se condenara. Pero en su gracia, en su amor, en su voluntad, decidió escoger un grupo y ejercer entonces sobre ellos esa preciosísima gracia para salvarlos. Y ahí entonces donde vemos aún más hermosura en la gracia del Señor. Porque ninguno de nosotros merecíamos nada. He ahí, por eso nuevamente afirmo, la hermosura de la gracia. Porque si nosotros estuviésemos en esa misma situación como humanos que somos, no, si todos mis estudiantes van a perder la materia, voy a ponerme a hacer refuerzo, no me quede flojera. Pero el Señor decidió escoger un grupo, ejecutar misericordia y gracia sobre ellos. Así que el hecho que Dios haya predestinado a unos cuantos para salvación y a otros no, es solo una evidencia de cuán grande es su misericordia para con los hombres. Nos estamos haciendo esta pregunta ahora, pero hermano, tú no fuiste el primero en haberte hecho esa pregunta. Si nosotros vamos a Romanos 9:13, nos dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cómo así? Dios escogió a uno y al otro no lo escogió. ¿Es Dios injusto? Pablo nos dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, en palabras simples, castizas, castellanas, Dios escoge a quien Él le dé la gana. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
Pero usted entonces me va a seguir discutiendo, pero hermano, ¿por qué Dios decide actuar así? ¿Cómo se le ocurre a Dios hacer algo tan terrible como eso? Bueno, hermano, Pablo te responde no mucho más después, sino en el versículo 20, cuando él te dice, perdón, en el versículo 20, cuando él me dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? ¿Quién te crees tú en preguntarle a Dios por qué decide hacer las cosas como Él las quiere hacer? Eres barro y eres el alfarero. Si tú estás en sus manos, ¿por qué te vas a poner a pelear con Él? ¿Sabes una cosa? ¿Quién nos creemos que somos en cuestionar al Señor? ¿Quién te crees tú, miserable gusano, para cuestionar al Dios de la creación? Cuando yo estaba leyendo esto, se me vino eh, una pequeña ejemplificación. No sé por qué pensé en esto, me vino de repente, eran las 2 de la mañana, quién sabe cómo estaría mi cabeza. Yo me imaginé a mi sobrino Martín, tiene casi 2 años y me imaginé decirle a su papá, no sé por qué me lo imaginé con un vaso de vino meneándolo, diciéndole, disculpa, Carlos, ¿cierto? Carlos, pienso que el dinero que te estás gastando tú en tu ropa, deberías gastártela mejor en mis carritos. Porque si yo soy feliz, tú eres feliz y mamá es feliz. Suena ridículo, ¿cierto? Suena ridículo una situación como esa. Precisamente entonces, hermanos, ¿quién te crees tú para juzgar lo que Dios hace sobre la creación? Así como este niño pequeño, ¿quién se cree que es para decirle a su padre cómo gastar el dinero que él trabajó por conseguir? Ridículo, ¿cierto? Pues si nosotros actuamos de esa manera, somos nosotros igual de ridículos en ese sentido. Nosotros no estamos para cuestionar la voluntad del Señor. Nosotros estamos aquí para obedecer y servir a lo que Él diga. Porque ahí encontramos nosotros nuestra felicidad. Mi punto es este, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar entonces las acciones de Dios? ¿Quién nos creemos que somos para gritarle a Él por qué decidiste hacer esto así? Cuando en realidad nosotros no somos nada ni nadie para hacerlo. Mis hermanos, entonces, toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Sus decretos son inmutables, no pueden ser cambiados ni resistidos. El hombre, los ángeles y los demonios están limitados a lo que Dios les permite hacer y todo forma parte de un gran plan que resultará al fin, como dijimos al principio, para la gloria de Dios. ¿Qué quiero que te lleves a través de esta exposición? ¿Qué quiero que quede como aprendizaje práctico para ti? Personalmente saqué dos cosas en específico. Una sobre la soberanía y otra sobre la predestinación. La soberanía trae sobre nosotros calma y paz. Calma y paz porque si nosotros sabemos que nuestro Señor ya nos encomendó y decretó todo, nosotros no tenemos por qué preocuparnos de las cosas. Sobre nosotros debe haber paz en que el Señor hará como Él quiere, y si el Señor quiere el bien para nosotros, resultará entonces así a nuestra vida. Por ende, las preocupaciones de este mundo tienden a perder peso al saber que el Señor ya hizo todo. Y si nosotros somos sus hijos, ¿cuánto más seguridad no tenemos si estamos bajo sus alas? Ese hermoso texto que nos dice, fíjate en las aves, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. Ahora, ¿cuánto más tú siendo hijo
de Dios. El Señor no te alimentará, el Señor no te vestirá. Él solamente te dice, busca primeramente el reino de Dios, porque todas estas cosas te las iré añadiendo. Entonces, al saber nosotros que poseemos un Dios soberano y que nada se escapa de su soberanía ni de su plan, para nosotros solamente nos queda seguridad. Porque Él nos dijo que ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso es que nosotros anunciamos esa P en el tulip de las doctrinas de la gracia, perseverancia de los santos. Nosotros somos conscientes que nuestra salvación no se pierde. Porque si el Señor decretó que íbamos a ser salvos y nos dio esa seguridad, cielo y tierra pasará, pero la salvación el Señor nos las concedió. Por eso entonces, si nosotros hemos comprendido y entendido la obra de salvación que ejecutó Jesucristo sobre nuestra vida, hemos caído de rodillas al Señor pidiendo y suplicando por perdón. Hemos pedido que nos conceda esa gracia. Hemos pedido al Señor que nos ayude porque queremos ser imitadores de Cristo. Entonces, mi hermano, tendrás la seguridad que solamente Cristo, que solamente un Dios soberano puede dar sobre sus criaturas. Una seguridad que proviene de un Dios que no se le escapa nada, porque hasta los pelos de nuestra cabeza los tiene contados. Por otro lado, aplicando ahora sobre la predestinación, es cierto que nosotros fuimos predestinados, unos fuimos predestinados para salvación y los otros fueron dejados en su responsabilidad y en la decisión de su pecado. Que ahora nosotros, si somos predestinados, debemos hacernos la pregunta, ¿para qué fuimos predestinados? ¿Cuál fue el hecho y por qué tanta lucha y tanta pelea sobre el hecho de esta predestinación? Pues, hermanos, la respuesta la encontramos en Efesios 1:3 en adelante. ¿Para qué fuimos predestinados nosotros? Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira la predestinación aquí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para vivir nosotros en las delicias de la carne. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, ¿para qué fuiste predestinado? A servir, dar gloria y ser santos y sin mancha delante del Señor. La predestinación no es jactarnos, sí, el Señor me escogió. No, mira lo que nos toca hacer ahora. Si realmente el Señor te convenció de su evangelio y has creído en que el Señor te escogió, ¿cómo estás llevando ahora tu vida? Mira la misión que tenemos. Nosotros fuimos predestinados no fue porque sí, porque el Señor le plació. Gracias, Señor, porque te plació predestinarme. Hermoso, cierto. Pero la predestinación vino con algo y este algo es la gloria del Señor. Cristo céntrico, autocentrismo. Dios para darse a sí mismo la gloria. El Señor nos hizo, fue con ese propósito. Por lo tanto, ¿para qué fuimos predestinados? Para la gloria del Señor. Nos sigue diciendo en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nuevamente, la razón por la cual fuimos escogidos, llamados, predestinados y demás fue para darle la gloria a Dios en todo, para la alabanza de su gloria y ser santos. Y todo por causa de sí mismo y para sí mismo.
La razón por la que fuimos predestinados fue para darle inmensa gloria por toda la eternidad al Dios que nos creó. Yo creo que ahí decimos amén. Es hermoso saber, hermanos, que en esta vida no estamos viviendo para nosotros mismos, porque no vamos a dar rienda suelta a nuestros placeres, a nuestra vida, a lo que nosotros querramos, sino que realmente el Señor hizo todo para sí mismo, y cuando nosotros comprendamos eso, realmente encontraremos verdadera felicidad en nuestra vida con el Señor. Porque así como el Señor ordenó unas cosas en la alabanza, así como el Señor ordenó un estilo de predicación específica, bueno, así mismo que el Señor quiso que nosotros hiciésemos estas cosas para Él. Porque Él estableció eh, el principio regulativo de adoración para que lo adoremos a Él como Él lo merece. Porque Él estableció la predicación expositiva, como la vimos, porque Él quiere que su palabra sea expuesta como Él lo merece. Por lo tanto, nosotros fuimos creados y Él quiere entonces que nuestra vida la dediquemos en una adoración constante a Él. No es jactarnos, yo fui escogido, tú no fuiste escogido, jajaja. Ja, ja. No. La predestinación llega al punto en que debemos derramar nuestra vida a un estilo de vida en que muestre que todo lo hacemos para la gloria del Señor. Ya sea que bebieses, ya sea que bebas o comas, hacedlo todo para la gloria del Señor. El Señor escoge, el Señor hace, el Señor predestina, pero todo gira es en torno a sí mismo. Y a eso nosotros damos gloria y alabanza porque nuestro amado Señor decidió que nosotros fuésemos parte de ese plan, porque decidió que nosotros perteneciésemos al grupo de los santos para alabarlo a Él por el resto de la eternidad, porque tristemente sería una vida lejos y apartados de Él. Amén. Oremos. Amantísimo Señor y Padre de los cielos, gracias por la hermosura de tu mensaje, buen Dios. Gracias, Padre, porque hemos visto a través de tu escritura el hecho por el cual fuimos nosotros llamados y escogidos. Nos has mostrado tu voluntad y trae seguridad a nuestra vida sabiendo que tú harás como a ti te place y que a nosotros esas cosas nos irán a bien. Gracias, Señor, también porque fuimos predestinados con el fin de darte a ti la gloria, alabanza y honra. Y qué más que hacerlo para el Dios que se merece toda esa alabanza y esa honra. Ayúdanos, Señor, entonces, que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros, que nos compunja, que hable a nuestra conciencia, para que querramos con nuestra vida siempre evidenciar que somos hijos tuyos que anhelan darte la gloria en todo. Amado eres, precioso Señor, Dios soberano, y descansamos en ti. Amén.